Donc la marche rituelle. Donc il y a trois aspects scénographiques qui sont importants. Hay tres aspectos de la escenografía que para ella son importantes. Donc les costumes dont je viens de parler, avec ces costumes qui continuent au sol pour emprunter le tracé en fait, du mouvement. Estos vestuarios largos que actúan como una especie de huella del movimiento en el suelo. Voilà. Une marche qu'on pourrait qualifier de rituel. Una caminata que podríamos calificar de ritual. Avec un dessin au sol. Con un dibujo en el suelo. Qui pourrait être saisi depuis un point de vue géométral. Oui, que podríamos, aunque es frontal, en este dibujo del suelo podríamos incluso imaginarlo. Es tan claro que podríamos incluso imaginarlo de manera geometral, quiere decir como desde el centro del escenario, pero desde arriba. Et une dimension rituelle aussi dans l'absence d'hésitation du geste, comme s'il y avait une sorte de destin. Y esta sensación de ritual se da también porque realmente no hay ninguna duda en el movimiento, lo que habla de una estructura precisa del movimiento. On trouve aussi un geste caractéristique de la prière offrande. Ella identifica también un gesto característico del rezo ofrenda. Qui est loin de tout l'imaginaire de la prière réservée chrétienne, qui está plus proche de l'imaginaire de Laurent Grec. Que está lejos de esta representación cristiana del rezo de manera interna, pero que se acerca más al Laurent Greco, la imagen de Laurent Greco. Erwin Strauss, de Laurent Grec. Laurent Grec, en gros, ça peut être... Laurent Grec es eso. Voilà, c'est ça. Et donc c'est l'idée aussi que, donc là je vous fais, donc ça c'est l'ouverture normale, et Laurent Grec c'est vraiment l'idée que ça doit continuer à l'infini. Donc le regard change aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un regard vertical mais périphérique. La idea de Laurent Grec, de esta forma de ofrenda que identifica, es algo que también se prolonga hacia el infinito y que con una mirada que nunca termina. Voilà. Et le phénoménologue et psychiatre Erwin Strauss parle justement de ce geste comme étant Erwin Strauss, habla d'un geste d'ouverture qui élargit l'espace dans un geste d'enthousiasme. Habla de un gesto que abre y élargit. Alarga el espacio del cuerpo en un gesto entusiasta. Et donc là, le schéma corporel, ou ce qu'on appelle plutôt la dynamosphère, est maximal. Y ahí el esquema corporal o la dinamósfera es maximal. Es máxima. Alors, s'il reste 5 minutes, je vais aller vite sur... je vais aller sur... Ok. Ok, je voulais faire des comparaisons, mais c'est pas grave. Peut-être quand même très rapidement que la différence entre Humphrey et la Sainte Thérèse du Bernin, en gros, la différence entre Humphrey et la Sainte Thérèse du Bernin à gauche, c'est que la Sainte Thérèse du Bernin, sur un plan corporel et spatial, elle est construite comme une en torsion. Voilà. En el caso de ella se construye hacia l'idea de torsión. Voilà. Alors que chez Humphrey, on est dans la spirale. Y en Humphrey está la idea de voluta o espiral que va hacia el exterior. Donc on est plus comme dans la peinture de Raphaël qui est à droite. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la dimension plus dynamique. Lo que le interesa también es la dimensión más dinámica. Donc il y a un phrasé caractéristique chez Humphrey. Hay una frase muy característica en la danza de Humphrey. Qui est, je ne sais pas comment on peut faire. Fall, suspend, recovery, suspend and sorry. Je vais comme ça. Fall, suspend, recovery, suspend. Fall, recovery, suspend. Fall, recovery, suspend. So it's quite the same as in jazz, but a little bit different because we have this very specific suspension. And sorry. Donc qui crée une forme de circularité dynamique. Lo que provoca una especie de circularidad dinámica. Avec un rebond donc qui relance le mouvement sans cesse dans sa propre énergie. Con un rebote que lanza el movimiento sin cesar en una de la energía del movimiento sin cesar que rebota. Donc d'un impulse. D'un impulso.
Voilà. Et qui crée une sorte de bouclage énergétique perpétuel. Que provoca un bucle de energía perpetua. Et que Frey associe, enfin, c'est son interprétation, sa lecture d'artiste de l'apollinien et du dionysiaque chez Nietzsche. Y que Humphrey interpreta a partir de su lectura como artista de la lectura dionisiaca y apoliniana de Nietzsche. Voilà, et donc, sauf que ici dans cette pièce-là, elle reprend exactement cette ligne dynamique. Salvo que en esta pieza ella toma específicamente esta línea dinámica. Sauf que le Fall and Recovery est dilaté à l'extrême, comme si on le tendait à l'extrême. Donc il est quasiment invisible, et c'est ce qui fait toute la danse. Pero la noción de Fall and Recovering, ella lo extiende tanto hacia la idea de dilatación que casi deviene invisible, pero que si ella lo identifica también como la misma idea de Fall and Recovering. Donc je vous le fais en version dilatée. Ella lo va a hacer en versión dilatada. Donc en gros, hein, ça fait... Okay, donc c'est un mouvement en 3 temps en fait. Qui est un movimiento en 3 tiempos. Voilà. Donc peut-être juste un mot sur l'interprétation de la figure centrale, donc de Frey, où elle est en contrepoint par rapport à l'interprétation des 4 autres danseuses. Aquí ella va a hacer un último punto en relación a la figura central de Humphrey, que está en contrapunto con las otras 4 bailarinas. Où en fait elle a plusieurs centres moteurs entre lesquels on a l'impression qu'il y a de l'air. En fait, il y a toute une construction corporelle qui fait qu'elle est dans une mobilité complètement aérienne, et notamment le relâcher de toutes les tensions du visage, l'ouverture du regard. Pardon. Y la 3, bueno, no va a ser textual, 3 centros motores entre los que ella va a separar y movilizar de tal manera que se provoca esta calidad aériana que Caterina hablaba también al inicio, voilà. Que en el caso de Humphrey es mucho más claro que con las otras bailarinas. Voilà. Et aussi tout le travail du regard, y todo el trabajo de la mirada, qui est en fait un regard périphérique, una mirada periférica, mais en même temps avec une sorte de point, de ligne de fuite infinie vers l'avant, qui donne cette espèce d'impression comme ça, presque panoptique en fait. Hein. Y con una sensación de punto infinito, de fuga, punto de fuga infinito, que provoca esta sensación que tenemos de la dilatación. Voilà. Et chez Duncan, dans la Marseillaise, dans la Révolutionnaire, c'est tout le temps ce regard-là, pour rappeler le peuple. En el caso de Duncan, que es realmente sujeto de decir, ella también lo identifica en otra obra que se llama La Guerrera. No, ¿c'est quel est le nom de la danse? C'est la Marseillaise. La Marseillaise. Voilà, je finis juste en disant que dans la modernité chorégraphique, on a aussi des figures tout à fait différentes d'extase. Ella quiere terminar diciendo que en la modernidad coreográfica también hay otras formas de éxtasis, que no solamente la dilatación, voilà, que ya viene de exponer. Donc Shakers, 1928, Doris Humphrey aussi. 1928, la otra. ¿Esa? Voilà, c'est vraiment un travail sur un temps doux, un deux temps. Que es más que nada un trabajo en un tiempo binario. Donc ça c'est une photo des Ekstatische Tänze de Marie Wigman. Un tout à fait autre imaginaire et surtout une absence du visage. O sea que es todo el imaginario contrario y sobre todo una ausencia de rostro. Et là des images de Duncan, donc en bas c'est 1911. Et dans les imágenes de Duncan, de la obra avec tout un travail articulaire qu'on n'assimile pas du tout à Duncan d'habitude, mais en fait qui est réel. Con todo el trabajo articular que justamente no se ha relacionado mucho con la imagen de Isadora Duncan que se tiene hoy día, pero que también es presente en su obra. Et au milieu, la Marseillaise 1915. Y esa es la Marsellesa que decía antes Caterina. Voilà, avec le corps articulaire qui revient. Super. Combien de 31 minutos tenéis. Yo tengo 10 minutos. No, igual, si tu veux les passer. No, yo creo que... Bon, c'est pas grave. Bueno, yo voy a pasar ahora al trabajo de Tina Pauch. Donc, como les decía al inicio de la intervención, en la obra La consagración de la primavera... Vinieron aquí en un momento, esta obra se puso en el liceo.
¿Por la compañía de la Sí, Pina? sí, un poco antes de que muriera. Ah, sí, sí. Vino ella y de hecho bailó Café Milanesa. Sí, sí, porque siempre se presentan. Claro, juntas. Y, bueno, me Entonces, emociona verlo de nuevo. entonces, el solo de la mujer elegida constituye la última escena de esta pieza, con una duración de 7 minutos, después de una danza de caos, interpretada por toda la comunidad, como una forma de ritual inspirado directamente de la versión original de la obra por Nijinsky y Stravinsky. Ella es elegida por el hombre sacrificador para danzar hasta la muerte. Durante la danza sacral, la mujer elegida danza a los ojos de toda su comunidad. Durante la danza sacral, la mujer elegida danza a los ojos de toda la comunidad. Los impulsos de su danza surgen desde sus entrañas, desde su vientre, desde su pecho. Una constelación de verbos de acción se articula en torno al sacudir, extender, alcanzar y caer. Ella sacude su cuerpo desde el interior y el desequilibrio se manifiesta constantemente. Los gestos de la mujer elegida serán llevados hacia el extremo, entre tensión máxima y abandono, entre inspiración y expiración, entre su corazón y sus manos, su vientre y sus pies. Sus pies están anclados hacia la tierra, pero a medida que ella danza su sacrificio, ellos van debilitándose. Su grado de actividad disminuye. En los desplazamientos y las carreras, ellos reaccionan después que el resto del cuerpo. Sus gestos comienzan a deshacerse a causa del agotamiento. El centro de un combate entre querer danzar para no morir y no ser más capaz de danzar para continuar en vida. Esa fuerza de bailar que ella perderá toda su energía, su danza la hiere y la vuelve cada vez más frágil hasta el momento donde no podrá resistir más y se vaciará por completo. Así, con sus ojos abiertos, el vestido rojo que pende únicamente de uno de los tirantes y la mitad de su pecho desnudo, ella cae y no podrá levantarse más. Después de la caída final, ella quedará en la tierra, mientras el sacrificador, con un sutil gesto de brazos que desciende, marca el negro total de la escena y el final de la obra. Bueno, entonces yo traté como en relación a los cursores que les decía al inicio, hablar primero que nada de esta danza, como voy a mostrar, que después les quería mostrar un ejemplo, pero esa es la imagen de la mujer elegida, de una danza de la tierra, con la idea de la invasión de la tierra, donde la tierra que conforma la escenografía y que cubre todo el escenario de la obra es una especie de turba, una tierra que de hecho cuando la ve en escena se siente hasta el dolor en el escenario, o sea, en el teatro. Constituye una dimensión de la obra que toca literalmente la piel de los bailarines y afecta su organización receptiva, perceptiva y gestual. Esta tactilidad de la tierra podemos verla también en la idea de una tierra que invade el aire. Este suelo que se deshace es también un suelo que estará en todas partes, en el cuerpo de los bailarines, en los vestuarios y también en el caso de la mujer elegida. Al inicio de la obra, el carácter de la danza de la comunidad es dado también por el contacto de la piel limpia, intacta, que roza directamente el aire a través de los gestos. Sin embargo, a medida que la obra se desarrolla, esta danza del aire será también invadida por la tierra, una tierra que se quedará sobre la piel, una tierra que impedirá la estabilidad de los bailarines y que constituirá un combate constante en la danza, y particularmente en el solo de la mujer elegida, se trata de un suelo que ganará sobre el aire. Es súper interesante porque al inicio de la obra, que no tenemos tiempo de mostrar la obra, está justamente toda esta calidad del aire que Caterina hablaba con Humphrey, pero en el caso de Pina, los cuerpos aparecen en escena con estos vestidos como un poco transparentes, que al inicio están limpios y transparentes y se siente un poco... ahora fue lindo porque la presentaron en Nîmes, en las arenas de Nîmes, ahora al aire libre, y era la primera vez donde se mostraba la consagración con el aire y podías ver realmente esta sensación del aire, y a medida que la obra se instala y viene el caos y al final están todos pero transpirados con la tierra, y esta mujer que muere del agotamiento tiene realmente la visión de cómo tanto en el movimiento, que se hace mucho más en el impacto, y en términos escenográficos, la tierra gana a esta cualidad aérea. Entonces eso es bien interesante de ver. Voy a tratar de ir pasando rápido porque no vamos a tener todo el tiempo que habíamos pensado, pero bueno, en el solo de la mujer elegida, una gran parte de sus gestos se dirigen también hacia la tierra. Entonces tenemos la tierra en términos escenográficos y la presencia de la tierra en términos de dirección del movimiento. A diferencia de la comunidad, no hay grandes saltos en esta danza.
La influencia de la gravedad y del agotamiento devienen los primeros enemigos de la mujer elegida. Mantenerse de pie significa para ella una manera de resistir a la tierra, de mantenerse en vida y de continuar a bailar sin perder el control ni de sus gestos ni de su peso. Voilà, donc, en relación a las calidades del gesto, en esta obra y en particular en este solo, yo asociaré el impacto en relación al cursor propuesto por Laban a los gestos que consisten en perforar la envoltura de la corporeidad. Esta noción que aparece a partir del psicoanalista Didier Anzieux, que habla del moi-peau, del yo-piel, trabaja sobre la diferencia entre el cuerpo envoltura o envolvente y el cuerpo articular, para aplicarlos como una forma de análisis. Y es Guillemette Bolland, que es otra francesa que trabaja más que nada en literatura, que tiene una obra, un libro sobre el cuerpo articular, que yo leyéndolo fui como encontrando todo lo opuesto en relación al cuerpo envolviente, y ella, yo cito Guillemette Bolland: el cuerpo envolvente está en peligro cuando su superficie englobante no lo protege suficientemente de los asaltos del mundo que lo rodea, cuando las partes internas no pueden expandirse, o en fin, cuando los intercambios naturales entre lo interno y lo externo son prohibidos. Matar el cuerpo envolvente es abrir los límites del continente. De contenido, ¿no? Es perforar, abrir una ranura en vista de crear un pasaje. Yo voy a continuar sin leer. Entonces, en relación a esta idea, para mí es importante esta noción del cuerpo envolvente, porque yo siento que en el caso de esta danza, que se relaciona más con la idea del agotamiento y de este éxtasis del orden de la jouissance, o esta pulsión que va a terminar por matarla, la lectura que quería mostrarles hoy día es la selección de un gesto que a mi modo de ver habla de que esta muerte por éxtasis, por así decirlo, también es la muerte del cuerpo envolvente. Porque este cuerpo, esta piel que cubre y que protege el cuerpo de las mujeres, una vez que esta mujer es elegida, se perfora. Y en el caso, y que también es una perforación a nivel de la respiración se hace tan agitada que finalmente ella ya no puede más y se vacía y muere de eso. Entonces es la lectura, y ahí es lo que yo, con esto voy a tratar de ir terminando, en realidad en relación a un motivo que yo nombro en la obra como el motivo de la perforación, que les voy a mostrar, y que además, una de las bailarinas de esta obra con quien estuvimos conversando en relación a este motivo precisamente, ella me decía, en esta frase, que se las voy a mostrar al final, el motivo se repite y se repite, es siempre un contratiempo, es siempre un estiramiento y una relajación. Mientras más buscas el estiramiento, más será necesario relajar a un cierto momento, y relajar verdaderamente. Tú vas a encontrar esta fuerza de la extensión porque justamente tú te relajas. Entonces, al inicio es más dibujado y después es más sobre el acento y en el encontrar el momento donde tú tomas la fuerza para hacer esta extensión. Entonces, el motivo de la perforación es un movimiento que yo lo voy a hacer en cámara lenta para que vean después cómo se dibuja. Pero eso. Son esos tres momentos. Entonces, y se muestra al inicio de la obra por todo el grupo de mujeres y al final es el motivo que, a mi modo de ver, inicia la muerte de la mujer elegida. Entonces, al inicio las mujeres realmente pasan por la extensión y por este impacto, que para mí claramente es como una perforación también de la caja torácica, de la caja neumática del aire, y que al final, en el caso de la mujer elegida, como vamos a ver, ella ni siquiera alcanza a estar el agitamiento en el que está, que solo marca ese momento, hasta que ya no puede más y muere. Eso es lo que yo les quería mostrar. Ahí yo también quería hablarles más en relación al tema de la respiración y cómo esta respiración se va haciendo cada vez más fuerte y que provoca también el hecho de que no existe la repetición del movimiento, porque a pesar de que es el mismo gesto que se repite, cada vez que se repite, la agitación y el efecto que tiene en el cuerpo hace que nunca va a ser lo mismo, que se va cargando de una especie de angustia o de fatiga. Entonces eso es interesante también en la estética de Pina Bausch, que siempre se habla así, ella repite mucho los movimientos, pero no, porque en el fondo hace que el bailarín viva y reviva un estado para que se logre dentro de la coreografía mostrar de manera real. Es decir, el cuerpo
tiene que llegar a ese nivel de agotamiento para que funcione la coreografía y con la métrica de la música. De hecho, hay versiones de la obra donde la mujer elegida muere, se cae antes y se desmaya. Y yo hablando también con con Ruth Amarante, otra bailarina de este solo, me decía que antes de empezar a bailar, ella lo que más tenía que hacer era hacer como una especie de entrenamiento mental para saber a qué grado tenía que ir liberando la energía, porque sabía que no podía empezar de una con todo, porque si no se moría antes, pero también tenía que cansarse lo suficiente para que al final la muerte fuera real. Pina insistía mucho sobre eso. ¿Cuánto nos queda? Bueno, ya pasaron. ¿Puedo solo mostrar 3 minutos? Sí, bueno. Vamos a mostrarles solo los 3 minutos de cada una de las obras para que vean todo lo que hemos dicho. Entonces, ella va a mostrar... Para que también puedan comparar si funciona lo que hemos tratado de conversar. Yo les voy a mostrar solamente el final para que vean desde el motivo de la perforación hasta la muerte de la elegía. Pero si quieren, en YouTube está la obra también, porque pueden buscar en el minuto 14, está el mismo motivo de la perforación, pero con el grupo de mujeres, para que vean cómo se desfigura en la obra también. Pero ahora vamos a mostrarles. Bom, que no sé si a mover el movimiento de la... Bueno, no era el motivo de la perforación, pero no importa. Pueden verlo en internet, está también. Thank you. Hola. Bueno, pues tenemos algo de tiempo para intervenciones, más que nada sabiendo que se reanudan las sesiones a las 2:30, con lo cual tenemos que reservar un tiempo para comer.
Pero bueno, podemos dar ese tiempo, ¿no? Para preguntas, comentarios, lo que les apetezca. Valentina, yo tengo una pregunta. A mí me gustaría si pudieras ahondar un poquito más en esta distinción que planteas entre cuerpo envoltura y cuerpo articular. Porque entiendo que el cuerpo envoltura tiene más que ver el cuerpo como imagen que crea totalidad, que envuelve. Y el articular no acabo de ver a qué apunta el cuerpo articular. Ya casi podías desarrollar justo un poquito más. Sí, en realidad cuando le hablaba al inicio que esta noción del cuerpo envolvente, le corps enveloppe, viene del Moapo, de Didier Andieu, pero tiene que ver más que nada con entender la piel como un órgano que aparece desde la gestación del ser humano y que una vez porque las dos capas iniciales del ser humano son el endodermo y el epidermis, pero en el fondo, aun si nuestra piel envolvente contiene el cuerpo, la corporeidad, sería una especie de entender la corporeidad a partir de esta noción de estar contenido. Pero bueno, Ansieux también lo lleva más que nada a la noción del psicoanálisis como una especie de envolvente que tiene que ver también con la afectividad, pero que en el caso de la danza nosotros lo desarrollamos a través de la calidad áptica del movimiento. Quiere decir que son movimientos y maneras de entender el cuerpo que nacen a través de la relación de la piel y el espacio. Mientras que el cuerpo articular es más que nada la conciencia como la danza release, no sé si han visto como Trisha Brown o otras, la postmodernidad americana, que trabaja mucho más una danza que tiene que ver con la noción de mover los huesos, literalmente. Entonces esta oposición entre cuerpo articular y cuerpo envolvente, en el caso de Pina Bausch, a mí me funciona más pensar su danza desde el cuerpo envolvente, que yo tomo de Didier Andieu, pero que yo no trato la parte de psicoanalista, pero a mí me interesa porque la noción de piel me funciona para entender la cualidad del movimiento. Voilà. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es que agradecerles particularmente que hayáis movido vuestros cuerpos. Sí. Que oui, qui est d'accord, qui a bougé. Oui, para nosotros es difícil este formato de coloquio sentada, porque es terrible, si no hay que estar todo el rato como moviéndose de pie y... Bueno. Entonces, qué bueno que también te haya gustado. Bueno, a mí me gustaría recoger un poco la propuesta que he hecho ayer sobre el tema de estos cuerpos en la heterotopía, ¿no? Que parecen como un doble extrañamiento o algo así. Y me viene a la mente, en los campos de concentración, que son estos cuerpos, ¿no? Que son absolutamente vulnerables, absolutamente expuestos. Y me viene a la mente lo que Primo Levi define en su famoso libro, si este es un nombre, de la figura del musulmán, que no tiene nada que ver con lo religioso, sino que es ya el producto final, ¿no? De los campos de concentración. Es este hombre ya que asume su propio final, su propia muerte y se inscribe en una especie de no hacer nada, ¿no? Porque ya se afirma como muerto. Y esto va en referencia de, si alguien escuchó la ponencia que hice ayer, del tema de la desobra, ¿no? Este no hacer. Y me ofrece dudas, ¿no? El cuerpo del musulmán, el cuerpo del prisionero en el campo de concentración es un cuerpo quizá, podemos hablar de este cuerpo como un cuerpo en éxtasis. Y si esta situación, si este sujeto da cuenta del que refiere matar cuando este sujeto de la comunidad negativa, pues bueno, estamos un poco entonces que si esto es un hombre, ¿no? Realmente, ¿dónde queda la historia? Bueno, no sé, es una duda que me pasa por la cabeza, ¿no? Si alguien quiere decir. Pero ¿cómo lo planteas, la figura del musulmán? Claro, como este sujeto ya absolutamente desubjetivado, que ha entrado ya en un estadio... No hay sujeto ahí. ¿Cómo? Claro, no hay sujeto. Exacto. Que parece una desubjetivación en el sentido de ya se afirma ya no como él, sino como entra en un estadio de animalidad.
Sí, exacto, es un estado de animalidad, es una condición inferior al hombre. No sé. También me trae cabeza por el hecho, ¿no?, de también la recriminación que le hace Walter Benjamin al grupo de Acéfale cuando les dice «Buscable, vous le fascisme», esta especie de parecido desagradable de la comunidad de la no identidad con la situación de excepción absoluta que se da en los campos de concentración. Sí, es simplemente una duda. Yo al hilo de tu pregunta, Erika, quería reflexionar a propósito de tu diferenciación entre representación y presencia en tu texto. Porque mi duda es, no me extraña que seas tú quien de algún modo elogie el cuerpo, digamos, que también comunica y encarna la comunicación de nuestras compañeras, ¿no? No sé si no te serviría darle otra vuelta y pensar en representación encarnada. Porque de algún modo cuando hablas de presencia es como si negaras el hecho de que hay una representación allí. Yo creo que la representación está, lo que pasa que el texto que vehicula esa representación es un texto encarnado. Ya, sí, no, hago la diferencia siempre porque no es a representación, sino me remito a lo escénico. En la medida de que es un cuerpo que representa a otro, que no es sí mismo. Pero ellas aquí son ellas, ¿sabes? Por eso me parece tan importante cómo hacer la diferencia, porque el cuerpo de muchos de los, no todos, los artistas que hacen arte de acción o performance, son cuerpos donde el sujeto es el mismo. No, bueno, voy a hacer un ejemplo con una pieza mía que leía textos de Julieta, de Romeo y Julieta, Sí. pero yo no quería encarnar a Julieta. Entonces es como puedes dejar de lado esa representación en el sentido de lo escénico y no te encarnas en ese otro, sino que sí. No encarnas Julieta, encarnas la representación de Julieta. Pero entonces la parte de presencia, o sea, de haberte presente, es el reconocimiento de sí mismo. Y es un reconocimiento que a la vez que lo haces en ti, se externaliza y el otro te ve a ti. No soy Julieta, sino que asumes como tu nombre propio, tu sujeto propio, y otras veces te conviertes en, ya no soy ese propio, sino soy común, pero es de mi cuerpo, el mío. Pero en ese sentido también se podría pensar desde el otro lugar, porque incluso en danza, a través de las nociones de empatía kinestésica, con tu entorno y con tu cultura, finalmente también estamos permanentemente representándonos, o sea, existe incluso, porque también existe mucha esa discusión en relación a la investigación en danza, donde dicen sí, los bailarines son ellos mismos, pero no, aún cuando estás representando roles bien concretos como Julieta, o estás bailando de manera más abstracta como Valentina, siempre está esta performatividad constante, el hecho de que yo esté aquí con ustedes, tengo que crearme una especie de personaje, aunque no personaje, pero bueno, estoy... Creo que es como ese elemento que nombrabas de Pina Bausch, que decía, ella exigía que el bailarín se canse realmente. Y eso se ve en escena, o sea, que ese cansancio real, voy a decir solo el cansancio como uno de los elementos, debe ser real, o sea, que realmente permea en ti, no es una simulación ni un simulacro, en esa medida yo hablo de la representación, lo que realmente él se cansa, suda, llega a la pero no veo que suponga la noción de representación, porque incluso en eso ella está representando un rol que incluso está determinado por la obra de Nijinsky, en el sentido de que no porque no sea real, tu estado del cuerpo hable de que no existe la representación. Por eso que quizás lo que dice ella... I think it's not so analytical that we want it to be, you know. In the real experience, it's more like a play or a cursor, you know. It's you have the representation and your own doing, and it's like this, you know. It's lively. It's not like analytical. Ya, pero es que yo creo que nada no se puede aplicar. Yo lo hablo siempre desde las artes visuales y esa diferencia que hicieron. O sea, and you can be Juliet if you want. No, es que... ¿No? Like in todo mi texto parte de las artes visuales y lo que hago es como una nueva genealogía de todas las categorías que existen dentro de las artes visuales y el arte de acción. Y como a pesar de tener
sí es evidente, todo un historial de las artes escénicas y de su procedencia de este otro tipo de manifestaciones que estaban en el arte, como los artistas de arte de acción, que luego yo llego ya al activismo, que ya no son artistas sino son sujetos que accionan, pero son sujetos que se nombran, o sea, son Greenpeace, es el activista, o sea, son ellos. Entonces, como yo hago yo lo nombro solamente como para hacer esa acotación de esa diferencia. Bueno, era una duda así como de terminológica, ¿no? Sí, sí. Tendríamos, si os parece bien, para que tengamos tiempo de comer, ¿no? Y no convertirnos en máquinas. Tengo un mensaje de parte de Begoña que para el taller performance de esta tarde en el Instituto del Teatro a las 7, que traigáis ropa que permita el movimiento, justamente ropa cómoda y todo eso. ¿Sí? Podéis dejar cualquier cosa dentro que se cierra con llave, que nadie se paranoia con que